Claro que sí, y hace un tiempito, yo se los comentaba recién, hace un tiempito estuvimos con Verónica Sosa, pero en el fondo de la casa, mostrando algunos tipos de plantas, pero hoy vamos a mostrar cómo está el jardín, digamos. También el jardín o el fondo tienen como un cuidado especial cuando te da mucha luz y cuando no te da mucha luz también, porque me imagino que el jardín es más iluminado que el fondo, ¿verdad? Verónica, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Sí, totalmente. Hay que evaluar qué plantas van a la sombra, a media sombra o a pleno sol. El jardín del frente sería un pleno sol. Perfecto. Y durante casi todo el día, digamos, ¿no? Sí, le da bastante en la mañana y después ya en la tarde también le da un poco de sol. Bien, acá tenemos alguna, está muy florecido, obviamente estamos en la mejor época, bueno, aparentemente en la mejor época para las plantas, ¿no? La primavera, obviamente, que es el esplendor de todas las flores, ¿no? O por lo menos la mayoría. Entonces, es cuando se destacan, es cuando vemos muchas floraciones y el follaje también súper exuberante. Ahí justo estamos viendo un colibrí, a ver si no se va, un colibrí. Colibrí, abejas, mangangá, que yo soy alérgico, me elegí un poquito por la duda, me dice no hacer nada. Y no, a vos no te harán nada porque sos la dueña. Bueno, muy bien. Bueno. Mitos o verdades sobre plantas. Empezamos por el principio. Cuanto más las regás, mejor crecen. Bueno, eso depende. El ideal en jardinería sustentable es regar lo menos posible, regar a mano, no tener esos riegos automáticos todos los días, que es un desperdicio de agua impresionante. Y bueno, y ya hacer una evaluación de entrada de qué especies voy a estar plantando para que requieran menos riego, menos intervenciones. Por supuesto que con las sequías que están viniendo, que son a veces demasiado largas, ¿no? O déficit hídrico, deberíamos decir, obviamente vamos a tener que hacer algún riego en particular. Pero el ideal es siempre evaluar la planta en cada caso. Bien. ¿Todas las plantas necesitan sol directo? No todas, muchas necesitan una luz filtrada, que se llama. Son esas plantas que crecen debajo del dosel del monte, de la selva, del bosque. Se entiende, el dosel son las copas de los árboles. Bueno, esas plantas van a ser adecuadas para sombra o media sombra. Y después vas a tener otras que no, que crecen mucho más expuestas y sí van a necesitar un sol directo. Esas que crecen bajo el dosel, ¿son esas que te dicen luz indirecta, por ejemplo, al lado de la ventana? Ahí está, puede ser un caso, totalmente, de muchas plantas de interior que son de lugares tropicales y subtropicales, que justamente crecen en esa sombrita debajo. Por ejemplo, en mi caso, y le pasa a mucha gente que no tenemos de repente un jardín o un fondo donde tener plantas al descubierto, muchas veces utilizamos eso, ¿no? La ventana, al lado de la ventana, para tener alguna plantita, para tener algo de verde, porque si no, no tiene gracia la casa. Totalmente, para mí es así, total. La casa sin un poco de verde es la verdad. Sobre todo para vos, ¿no? Totalmente, pero viste que uno entra a una casa que no tenga plantas y no te parece que falte algo. Falta vida. No seas muy fanático, pero falta vida, Es ¿verdad? verdad, le falta un verde. Hablarles a las plantas las hace crecer mejor. Bueno, ahí es, viste, muy personal, ¿está? Hay distintas como teorías, ¿no? Para mí es un tema del cuidado que uno le dé. Obviamente si uno le habla a la planta, es que está preocupada por esa planta, se ocupa, ¿no? Te interesa que esté bien la planta, investigás sobre ella o preguntás. Entonces obviamente la vas a cuidar mejor y va a estar más linda. Está bien, si te tomás el tiempo de hablarle a la planta y también de regarla o de cuidar cómo están las hojitas o las flores o lo que Eso quiere decir que te estás dedicando a ella. Yo no creo en que hablarle en sí tenga un efecto, viste, científicamente comprobado, como quien dice, pero sí obviamente es muy personal y yo muchas veces cuando me sorprendo con una floración o que me germinó una semillita digo, ay, qué divina, y es como que le estás hablando, ¿se entiende? Caricias, qué linda que está, me encantó, muy bien. ¿Las plantas de interior no florecen? Bueno, muchas sí florecen. Por supuesto que se cultivan más por el follaje, ¿viste? Lo que es la Defenbachia, por ejemplo, lo que son las drácenas, lo que son los ficus, ¿tá? Pero también hay muchas que dan flor, o sea, esas dan flor, ¿no? Pero las cultivamos más por el follaje. Y como no es un lugar de origen y están en interior, por lo general no te florecen, ¿tá? Alguna excepción puede pasar. Pero hay algunas, por ejemplo, el anturio, el spatifilum, que es el que le llaman el lirio de la paz, esas dan flor, como más notoriamente y más veces en interior. Perfecto. ¿Las plantas se acostumbran a que las muevas del lugar? Bueno, no es lo más recomendable, ¿tá? Sí, obviamente, si tú ves que la planta está media pachucha, moverla, ¿tá? Pero no estarlas moviendo cada 2, 3 días ni cada 10 días. O sea, esperar unas semanitas ahí prudente, ver cómo reacciona y ahí evaluar. Dependiendo de eso, sí, está bien. Hace poco moví, saqué una que tenía en el interior, la puse afuera también, porque la veía como media tristona. ¿Es mejor regar de noche? Bueno, en verano lo mejor es regar bien tempranito de la mañana o de tardecita.
¿tá? Pero lo que sí es importante en otoño e invierno, si llegamos a necesitar regar, que viste que llueve mucho y por lo general no se precisa, ahí sí no regar de noche ni de tardecita, porque la planta queda mojada toda la noche y lo que sucede es que el follaje se puede agarrar hongos y otras enfermedades. ¿Las plantas necesitan alguna especie de fertilizante o algo así? Bueno, ahí es un poco polémico. Yo soy de jardinería orgánica, sustentable. No recomiendo fertilizantes químicos. Sí, en algún caso de maceta puntual, algún bulbo, viste, las floraciones de los bulbos que son súper demandantes en nutrientes. Pero si vos utilizás humus o compost natural, no necesitas fertilizar. Ahí venía, ¿ponerle cáscara de huevos o restos de comida a la tierra las alimenta? Bueno, sí, el ideal es hacer en la compostera, claro. Tener aparte tus residuos orgánicos, ahí generar el compost y luego aplicarlo en canteros y macetas. Perfecto. ¿Cosas que se puedan poner en el compost? Todo lo que es orgánico, cáscaras de fruta, verdura, té, café, yerba, cáscara de huevo, papel, todo lo orgánico puede ir. Osito, mira vos, muy bien. Y no también, sí, decime. No, yo te quiero hacerle dos preguntas porque la verdad que me está interesando mucho el tema. ¿Hay plantas que sean incompatibles? Quiero decir, mira. O sea, tal planta no la podés poner al lado de esta otra porque no la va a dejar crecer, porque no la va a dejar. Digo, pues esas cosas la verdad que no entiendo. Y después, que responda a eso, que nos diga cuál de esas plantas que tiene ahí es su preferida. Bien. ¿Hay plantas que sean incompatibles una y otra si vos la pones una al lado de la otra? Bueno, ahí dependería un poco de lo que requiere cada planta. Se pelean, ¿viste? Gana la ruda. Sí lo que hay es cultivos benéficos, que se llaman, que si tú, cultivos asociados también se puede llamar. Si tú las plantas juntas, generan un beneficio entre ellas. ¿Viste? O una fija, por ejemplo, el nitrógeno en el suelo y la otra le sirve, o una repele cierto. Pero vos decís en el mismo, o sea, si es en un jardín, por ejemplo, en el suelo. Claro, no hay cosas así típicas, ¿viste? La albahaca con el tomate, los tajetes o copetes también en la huerta para repeler insectos que puedan comer la planta, ¿viste? Se complementan entre ellos. Se complementan. Y después, obviamente, en realidad no sería beneficioso poner dos plantas que necesiten cosas diferentes, ¿viste? Una de sombra con una de sol juntas, alguna de las dos va a estar mal, porque una de las dos no va a tener los requerimientos necesarios. Entiendo, pero por ejemplo, si vos tenés en dos macetas separadas dos plantas, no necesariamente tendrían que ser incompatibles. No, por supuesto, incluso en interior se recomienda agruparlas, poner muchas plantas juntas, quedan más lindas estéticamente y a su vez generan un microclima, una humedad, ¿viste? Ahí en ese ambiente pequeño de donde ellas están, que las ayuda. Bien, me preguntaba, Fede, también si vos tenés alguna preferida acá. ¿Hay alguna que te llame más la atención o que le tengas un cuidado más especial? Bueno, me gustan todas las plantas, desde niña, ya saben, amo las plantas y los árboles, pero claro, una tiene esa debilidad por alguna. Por ejemplo, las plantas que tienen campanitas me gustan mucho. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchas, pero y después también las salvias, me encantan. La margarita, la común, la que llaman huevo frito, margaritón, de esa planta antigua que siempre estaba en los jardines antes. Bueno, las amapolas, algunas de esas. Muy bien, y lo último, una más. ¿El tamaño de la maceta no importa? Re importa, súper. Hay que acompañar el crecimiento de la planta con trasplantes cada 1 o 2 años, siempre gradualmente. No pasarte de una maceta pequeña a una enorme, de una, ¿viste? Siempre acompañando. Es importante, sí, porque tiene que acompañar el crecimiento de las raíces. Y brevemente, ¿la mejor forma de trasplantar una planta de una maceta a la otra? Bueno, siempre elegir una época adecuada, por lo general otoño, primavera, las estaciones intermedias ideales para trasplantes. Tener un sustrato preparadito, bueno, con un poquito de perlita, vermiculita, que sea bien sueltito y rico en nutrientes. Bien, Verónica, ¿dónde te podemos seguir? ¿Algún Instagram que puedas comentar ahí para que la gente vea también cómo hacer estos cuidados? O si quieren estar interesados en alguna plantita específica. Exacto, y también en los cursos de jardinería. Es Malvarrosa Jardinería en Instagram. Malvarrosa Jardinería, todo junto. Exactamente, ahí me encuentran a las órdenes. Verónica, genia, como siempre. Muchísimas gracias, un gusto tenerte acá y gracias por tomarte un minutito para conversar con nosotros.